El 3 de febrero de 1852, Juan Manuel de Rosas era derrotado por el Ejército Grande, que comandaba su antiguo subalterno, el general Justo José de Urquiza. Al día siguiente, y sabiendo que sería ejecutado por los vencedores, Rosas se refugió en la legación británica, imperio al que había combatido, y dejó el Río de la Plata en el buque de guerra Conflict. Se instaló cerca de Southampton, Inglaterra, viviendo hasta su muerte en una granja alquilada de casi 57 hectáreas, donde él mismo realizaba los trabajos de campo. Su tiempo libre lo dedicaba a escribir cartas a quienes habían sido sus amigos y aliados, para relatarles su difícil situación económica y dejar testimonio de su vida pasada y presente. De esos documentos se sirvió Andrés Rivera para escribir El Farmer, novela breve publicada en 1996 por Alfaguara, que este año acaba de ser reeditada. Por medio de un largo soliloquio, exhibe al hombre que dominó los destinos públicos y privados del cono sur de Sudamérica durante más de 2 décadas, devenido en modesto granjero. Derrotado, viejo y enfermo, Rosas se lamenta, grita sus rencores contra propios y ajenos, y acurrucado junto al brasero, repasa esplendores y miserias para mostrarnos las contradicciones de su tiempo y de la historia. Pero Rosas no es un personaje inocuo, ni siquiera en la Argentina contemporánea. Sus detractores todavía suman tantos como sus partidarios, por lo que Rivera atiza la polémica. Borges lo llamó tirano e infame, también demagogo, tanto como otro contra el que también despotricó, pero en su propio tiempo y espacio. En su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, de 1923, le dedica versos con Rosas como título. Recordamos algunos. La imagen del tirano abarrotó el instante, no clara como un mármol en la tarde, sino grande y umbría como la sombra de una montaña remota, y conjeturas y memorias sucedieron a la mención eventual como un eco insondable. Famosamente infame, su nombre fue desolación en las casas, idolátrico amor en el gauchaje y horror del tajo en la garganta. Ahora el mar es una larga separación entre la ceniza y la patria. Ya toda vida, por humilde que sea, puede pisar su nada y su noche. Ya Dios lo habrá olvidado, y es menos una injuria que una piedad, demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Hasta Pablo Neruda, desde el otro extremo del arco político, le dedica sus propios versos, bajo el mismo título, en el Canto General, publicado en 1950. Puñales, carcajadas de mazorca sobre el martirio, luna coronada, de río a río sobre la blancura, con un penacho de sombra indecible. Argentina robada a culatazos en el vapor del alba, castigada, hasta sangrar y enloquecer, vacía, cabalgada por agrios capataces. Para terminar, y a propósito de la reedición del Farmer por el sello Seix Barral, reproducimos la adaptación del texto de Andrés Rivera interpretada por Selmar Aulet. Se trata de un unipersonal dirigido por Augusto Carballal y realizado el 5 de julio de 2021, íntegramente en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Que lo disfrutes. No olvides dejar tu comentario, compartir este informe, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y por favor, seguí mirando alguno de los videos que se recomiendan al final de este. Muchas gracias. No fumo,
No tomo vino ni licor alguno, ni rapé. No asisto a comidas, no visito a nadie y nadie me visita. Lord Palmerston me visitó 7 veces, 7 en 12 años. No voy al teatro, no paseo. Mi ropa es la de un hombre común. En mis manos y en mi cara se puede leer, como en un libro abierto, cuál es mi trabajo los 30 santos días del mes. Uso botas, no tengo mujer. Soy un campesino que escribe 10 cartas diarias. Soy un campesino que escribe. No aguanto el olor a carbón. A mí me gusta la leña. Leña, a mí me gusta. Tengo que escribir urgente a Buenos Aires. Viejas barraganas. 1.000 libras esterlinas por año para leña. Sé que me evocan crueles, febriles, codiciosas en sus noches de soltería y desamparo. Me saben el mejor jinete de la provincia. Y se le humedecen las bombachas por eso. Paguen, viejas pecadoras, paguen. Yo pregunto, ¿qué hizo el señor Sarmiento en el destierro? Escribió Facundo para no morir. Escribió Facundo para no morir. ¿Y qué hago yo? Escritor, militar, campesino, afligido por el desagradecimiento y el desdén de aquellos que favorecí, y del olvido de un país que se ve a la gloria como nunca nadie antes en su historia. ¿Qué hago aquí? Pobre, bajo un cielo que desconozco. Yo que aún en esta lejanía puedo masticar un pasto y decir sin temor a equivocarme quién es el dueño del campo donde crece ese pasto. ¿Qué hago? Tomo mate, como carne asada, le doy de comer a los animales, no voy de putas. Envejezco. Los viejos piensan a los altos. Sí, repiten lo que dijeron y lo olvidan, lo repiten y lo olvidan. Se olvidan, repiten y se olvidan. Pero yo, Juan Manuel de Rosas, no olvido. Soy nieto de don Clemente López Osornio, quien en defensa de sus tierras y de la santa religión fue muerto por los indios en 1783. Los indios y la santa religión. 1783. Llegó lejos mi abuelo, lejos. Mi abuelo paterno, don Ortiz de Rozas,
Alcanzó el grado de capitán en los ejércitos de España. Él tuvo una vida austera. Su hijo, mi padre, don León Ortiz de Rozas, ingresó en el ejército argentino y ganó el grado de capitán. Fue capturado por los indios. Los indios. Pagó su libertad al precio de 10 carretas cargadas con fruto del país, 200 caballos, vacas, armas. El canje demoró a lo que los indios se le antojó que demorase. Los indios. Yo acuchillé indios con placer. Diga lo que diga el señor Sarmiento. Mi padre, él nunca habló de su cautiverio, ni en la hora de su agonía y muerte lo hizo. Vaya a saber. Casó mi padre con doña Agustina López Osornio, quien heredó la estancia del Rincón de López. 20 hijos tuvo. 10 que murieron y los 10 que quedaron, 7 mujeres y 3 varones. Yo el primero de ellos. Con el látigo a la mano, nuestra madre nos decía: hay que respetar a Dios, a su tata y a mí. Y me bajaba 5 azotes por el trasero. Ay, dolían los azotes de doña Agustina, dolían. Las nalgas sangraban. Y así lo hizo, mientras tuvo el permiso de la ley para hacerlo. Hasta que un día me fui de la casa de mis padres. Antes de montar a caballo, mi madre me pidió el cuchillo. El cuchillo. Tomó el cuchillo y de un solo tajo cortó su larga y sedosa trenza y me la dio. A partir de hoy soy mi propio dueño. A partir de hoy soy Rozas, no su hijo Rozas. Y no quiero herencias. Y si me contraría y me la deja, la voy a repartir entre pobres y necesitados. Y me fui. Monté a caballo y me fui con la trenza de mi madre. Me fui. Y después vino Manuelita. Pero después, mucho después, sí, después. Escriba, general. Escriba, general, sobre la verdad y los sueños. Vamos, escriba. Voy a escribir. Escribo que las 1000 libras esterlinas que el capitán general don Justo José de Urquiza ordenó se me remitieran son para mí un honor y para él la gloria. Que Dios premie la perfecta justicia de esa reparación moral. El destierro es verdad. Lo demás es sueño. Infancia, sueño. La juventud, sueño. Los gobiernos son sueños también. Los años que ellos festejaron y gozaron de mi poder también son sueños. Sí. Los festejaron. Lo gozaron, sí, pero lo sostuvieron también. Y ahora
Ahora voy a hablar en la verdad del destierro. Y digo que me dieron la espalda, ellos, mis amigos, y permitieron se me confiscase todo lo que heredé y gané con mi trabajo. Y hablo de esos Anchorena. Y ese tal Nicolás de Anchorena y su mujer que se niegan a pagarme los 80.000 pesos fuertes que me deben. Me los deben. ¡Ay, los escurras! Basuras, escorias. Cuando embarqué en el Centaur no reuní el dinero suficiente. Es que el soldado, vamos, general, que vamos, es que no había tiempo. Pero sí llevé papeles, cartas, documentos, letras, ruegos, promesas, consentimientos escritos. Adolfo O'Gorman, Camila. Cuando me embarqué solo reuní unas 2.000 libras esterlinas. Es que no pensé que mis amigos y compadres se entregaran así alegremente al olvido y no pensé que mis amigos y compadres se entregaran así alegremente al olvido y permitieran ellos se me confiscase todo. ¿No se acuerda? Don Juan Nepomuceno Terreno, 42 leguas de tierras de mi flor. Y don Félix de Álzaga, 132 leguas cuadradas de tierra apta para todo cultivo. Y el general Ángel Pacheco. Pachequito. ¿Para qué vamos a hablar? El que no movió un caballo el 3 de febrero de 1852 y permitió que Urquiza atropellara los flancos, el centro y la retaguardia de mis ejércitos con su caballería entrerriana. Pacheco. Él tenía por norma coleccionar tierras de unitarios, soldados de la independencia, que juró por mí y por Manuelita. Juró por mí y por Manuelita dar su sangre y juró. ¿Para qué vamos a hablar? Ellos permitieron esto. Ellos y otros señores, grandes terratenientes de la provincia, grandes señores con las botamangas llenas de bosta ajena. Si hasta Urquiza se pregunta, ¿dónde están los amigos del general colmados de fortuna? ¿Quién desmiente las palabras que la lengua del entrerriano pusieron en el aire? ¿Quién sube al escenario, mira a los ojos a Urquiza y lo desmiente? Sé que me miran, me ven pasar, hombres y mujeres parados detrás de las ventanas y persianas, me miran, me ven pasar y se esconden. ¿Dónde están? ¡Salgan! Me miran. El sol cae como plomo derretido sobre mi cabeza. ¿Qué miran? El espectro lívido de la derrota en los campos de caseros, eso miran. ¿Qué miran los que gritaron ¡Viva Rosas! Durante 20 años? ¿Qué miran los que rezaron por Rosas durante 20 años? ¿Qué esperan? ¿Que llegue la cívica hora de gritar ¡Viva Urquiza! Y que Urquiza los salve del saqueo de los pobres.
Camine. Camine, general. Hace bien a la circulación de la sangre, la irrigación del cerebro, los accidentes vasculares. ¿Me comprende? ¿Me comprende, general? No soy anciano, le dije a Bradley. Un petizo panzón, panza hinchada de whisky. ¿Cuántos años tiene? No soy anciano, le dije. ¿Y dónde vive? ¿Le hablaron a usted de un lugar llamado Destierro? No se vaya, no se vaya, no se vaya. A 20 años de que me arrojaran a tierra de gringos, a 20 años de ese crimen, de ese pecado de sangre que Dios no le perdonó al cojudo de Urquiza, a 20 años de la traición de mis generales, un paisano clava un cuchillo en el mostrador de un almacén y grita: ¡Viva Rosas! ¡Viva Rosas! ¡Viva Rosas!, grita otro paisano en otro almacén. Escuchen, 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 ¡viva Rosas! ¡Viva Rosas!, grita otro paisano y saca un cuchillo. ¡Viva Rosas! ¡Viva Rosas! ¡Viva Rosas! Sarmiento, él de una inteligencia como pocas, él se pregunta: ¿qué significa Rosas para los hombres y oficiales que durante años estuvieron sin abrigo ni techo, comiendo carne asada en escaso fuego, cayendo uno a uno todos los días? ¿Por qué causas? Sostenidos, ¿por qué sentimiento? Sarmiento, la pluma más brillante de este siglo, la pluma argentina más brillante de este siglo, afirma: nunca hubo un gobierno tan popular, más sostenido por la gente, y su plebiscito fue la imagen de su triunfo más amplio. Eso dice Sarmiento, eso. Pero también dice que Rosas hace el mal sin pasión. Eso es lo que dice. Que yo, Rosas, hago el mal sin pasión. El mal en mi boca y por mi brazo fue orden y justicia, carajo. Quizás yo nunca escribí una palabra, un deseo, una fatiga, o hiciera un dibujo con el que marcara mi hacienda y lo pusiera en una botella. Palabras, deseos, fatigas, y tirara esa botella al Río de la Plata o al mar
como me sugiriera Guillermo Brown. No. Pero el mal en mi boca y por mi brazo fue orden y justicia para un país que llevé a la gloria como nunca nadie antes en su historia. Pero no. Hace el mal sin pasión, dice Sarmiento. Y yo digo aquí, en tierra extranjera, para quien quiera escucharme. Un desconocido para quien quiera que escuche, menos para la historia y menos para mí. Digo que Sarmiento, que quiere la cultura de Francia para la población argentina, que quiere sembrar de granjas norteamericanas el campo argentino, exige, Sarmiento exige, que para expiar el pecado de ser hijos de España hay que derramar la sangre barata de los gauchos. Eso escribió Sarmiento en la soledad de un escritorio. Derrame sangre de gaucho que es barata. Pregunto, ¿qué diferencia al señor Sarmiento de Rosas? ¿Quién contesta? ¿Quién sube al escenario, mira a los ojos a Rosas y lo desmiente? Estoy solo. Solo. Y hablo para mí. Soy un hombre fuerte, pero lloro a veces el olvido de los otros. Escribí en este mediodía de soledad y británico, o en algún otro, de sol y silencios, cuando la sombra del destierro caía implacable como una trampa de espasmos y de lágrimas sobre mi corazón, que tengo sobrado derecho a que se reflexione sobre mí, de lo que fui, de lo que soy. Juan Manuel de Rosas. El horizonte, la luz del sol y el aire obedecen a los cascos de mi caballo. Si yo detengo mi caballo, todo es real. Detengo mi caballo. Yo reflexiono sobre la suerte de los argentinos sin mí. Pero estoy solo. Solo. ¿Qué hice? ¿Qué hice para que mi destino fuese este? ¿Qué no hice para que mi destino fuese otro?
Vamos, Juan Manuel. De pie. Vamos. Vamos, Juan Manuel. Y el cuerpo obedece. De pie. Muevo las piernas. Soy aún solo Juan Manuel de Rosas. De pie. Muevo las piernas. Soy aún solo Juan Manuel de Rosas e invoco nombrándome lo que la patria me debe, reconocimiento. Yo soy el relato de lo que el pasado tuvo de feliz. Yo soy el relato. Si a Urquiza se pregunta, ¿y los amigos? Los amigos con fortuna, ¿dónde están? ¿Quién contesta? ¿Quién sube al escenario? Los amigos. Vamos, la lengua se expresa, pregunta. Hace preguntas. La lengua del entrerriano pregunta. ¿Quién mira? El general Rosas y su fortuna. Miro mi cara en el espejo. Cada 7 días la navaja corre por mis mejillas. Buen filo mi navaja. Y yo tengo un pulso firme. ¿Por qué hay lágrimas en mis ojos? ¿Por qué tiemblan mis labios? Manuelita, me afeitaba hasta esa medianoche de 1852, los 7 días de la semana, cuando el reloj daban las 5:30. Yo no necesitaba espejos. Ahora me afeito cada 7 días, bajo este cielo que no es mío. Estuvieron los que yo favorecí. ¿Dónde estaban cuando el salvaje Urquiza lanza su cosaco contra mis ejércitos y los destroza, los despedaza? ¿Dónde estaban? Ella parada ahí me miraba. Yo sentado la miraba. Manuelita, su madre, doña Encarnación, ha muerto. Lo sé, tatita. Ah, bueno. Usted la va a reemplazar en todo. ¿Comprende? Manuelita me miró y sus ojos eran los de Rosas. Ella era Rosas. Manuelita me miró y se rió. Y cuando Rosas ríe, métase en un agujero, deje de respirar. No, húndase ahí hasta que Rosas deje de reír. Me miró y me dijo, sí, tatita. Sí. El muy apostólico cura Esteban Moreno se expresó en la sala de representantes en contra del salvaje traidor loco Urquiza. ¿Y? ¿Dónde estuvo? Y los diputados que se disputaban el honor de morir por Rosas, no los vi en los campos de caseros. No los vi. Buen filo el de mi navaja. Buen filo.
Tengo un pulso firme todavía. Manuelita me pasaba una toalla húmeda y tibia sobre mi cara. Urquiza se ha sublevado a la Confederación Argentina. Urquiza, general, ha sublevado a Entre Ríos contra mí. Él es dueño de 3.000 caballos, 80.000 ovejas, 40.000 vacas. Maneja 15 o 20 saladeros. Exporta carne y cuida de los intereses de los entrerrianos. De los entrerrianos. De los estancieros y sus mujeres que visten a la europea. De eso cuida. ¿Cómo? ¿Cómo que la población y la paisanada están hartos de desangrarse en guerras que de pronto han dejado de entender? Es necesario que las entiendan. Pregunto nomás. Pregunto. ¿Y no dijo acaso Sarmiento que el salvaje Urquiza era un paisano sin educación? ¿Usted va a desmentir las palabras del sanjuanino? No. Bueno, no. Está bien. Entonces le pregunto, si Urquiza es un paisano como nuestros paisanos. Está bien, claro, claro. Urquiza tiene plata. Entonces si él va a morir, sabe por qué va a morir. Y nuestros paisanos son pobres nomás. Yo digo que quien me quiera bien va a estar a mi lado cuando vaya a escarmentar al gaucho Urquiza a los campos de Casero. Porque Urquiza sublevó a su gente contra mí y firmó con los macacos del Brasil alianzas. Alianzas que avergonzarían hasta un mal nacido. Trazo los suelos secos de mis cuarteles el plan para derrotar a Urquiza a los campos de Casero. General Pacheco al frente con sus 500 hombres. Coronel Lagos, cubra los huecos que deje Pacheco y me le da pelea a Urquiza y me cuelga a los macacos brasileros de cada árbol que encuentre a su paso, de cada árbol. Coronel Chilabert, usted con la artillería y no le escatime bala, métale bala al gaucho Urquiza. Este es el plan para derrotar las supercherías y las altanerías del gaucho Urquiza. Y ahí me doblé en dos. Una punzada en el vientre. Capitán General Don Justo José de Urquiza. Dirijo esta a Your Excellency General Rosas y me comprometo ante Your Excellency General Rosas a devolverle su rango, sus bienes, a su patria.
Está aquí en tierra de otros. Puso y pone lágrimas en mis ojos. Yo en mi despacho pienso 18 horas por día. Escribo. Escribir es pensar. Y yo pienso 100 leguas por delante de cualquiera que piense en los intereses del Estado. Que son pocos. Aún son pocos. Yo uno de ellos. El primero. El mejor. A mí me apasiona pensar en el Estado. Me apasiona pensar en los intereses del Estado. Y a pesar de esto, me llevó toda una vida a entender la más clara y patriótica de las verdades. Quien gobierne podrá contar siempre con la cobardía incondicional de los argentinos. ¿Quién desmiente a Rosas? Yo al frente de mis ejércitos conquisto tierras desde la cordillera de los Andes al estrecho de Magallanes. Yo, Rosas, descubría las bellezas de la civilización, la nueva frontera del país. Yo, Juan Manuel, digo que mis abuelos conquistaron las provincias del Río de la Plata y fundaron un linaje. Yo cumplí con ese linaje, no lo defraudé. No pido estatuas que celebren mi energía. Yo, Rosas, cumplí con mi deber. Hiela, nieva, la tarde se fue, miro a Rosas, estoy solo, soy un hombre fuerte, pero solo a veces el olvido de los otros. Porque mi vejez no puede llorar a veces el olvido de los otros. Tengo sobrado derecho a que se reflexione sobre mí, de lo que fui, de lo que soy. Juan Manuel de Rosas, un argentino que nunca dudó. Odio el olor a carbón. Soy un hombre viejo en tierra extranjera. Un hombre viejo en un condado del reino de la Gran Bretaña, Southampton. Un desconocido para quien quiera que escuche, menos para la historia y menos para mí. ¿Quién sabe qué es el destierro? ¿Quién sabe que son 20 años de destierro? ¿Quién conoce el olor a destierro?